y la uno también. Todo se ha cerrado. La mayor parte de clases, doctor, se han puesto virtuales, incluyendo la de reumatología y de otros cursos como cardiología. Ya. ¿Se está viendo la pantalla o no? Sí, doctor. Ya. Bueno, el tema de hoy, y eso los habíamos manifestado a ustedes, es el otro tipo de disfagia. Vale decir la disfagia esofágica, pero de tipo obstructiva. Es decir, la enfermedad fundamentalmente en este caso radica en que el esófago se obstruye en algún sitio de su longitud y esta obstrucción para producir disfagia debe ocupar más de las dos terceras partes del lumen intestinal, o esofágico en este caso. Entonces, la idea es dar alguna mención sobre todas las enfermedades que causan disfagia esofágica. Una de las importantes, no frecuentes, sino importantes, es el cáncer de esófago. Pero otras causas que producen disfagia obstructiva esofágica son las siguientes, y una es relativamente frecuente, sobre todo es una complicación de la enfermedad de reflujo, que es un tema que se va a tratar después, que es la estenosis péptica, así se llama. Estenosis péptica es aquella situación en la cual el esófago se estrecha, se angosta, producto de un proceso inflamatorio crónico recurrente producido por el reflujo de ácido del estómago hacia el esófago. Entonces, eso se le llama estenosis péptica. Tal vez sea una cosa más común que el cáncer inclusive. La otra es la estenosis cáustica. Como saben, cuando uno ingiere cáusticos, sea ácido o álcali, sobre todo en los casos severos, estos pueden desarrollar una complicación entre la tercera y cuarta semana, que es la estenosis justamente. A este tipo de estenosis se le conoce como estenosis cáustica. Entonces, estaríamos ya hablando de algunas causas que producen la disfagia de este tipo. Estenosis péptica, la estenosis cáustica. También se ve estenosis postquirúrgica, sobre todo en personas que han sido operadas del estómago y hay necesidad de hacer una anastomosis o esófago entérica o esófago gástrica y a veces hay estenosis en la zona de la anastomosis. Entonces a este tipo de estenosis se le llama estenosis postquirúrgica. También pueden haber otras formas de estrechamiento, sobre todo problemas compresivos externos en el mediastino, tumoraciones mediastinales, como el linfoma, por ejemplo, que por compresión externa puede disminuir la luz del esófago. También en este caso tenemos tumores cardíacos, tumores pulmonares, sobre todo localizados a nivel del ilio, que también pueden ocasionar disfagia de este tipo. Entonces, no es solamente el cáncer, hay muchas otras causas de disfagia esofágica que tiene que ver con que se presentan los mismos síntomas. Explicamos cáncer porque, bueno, es relevante conocer de qué se trata el cáncer de esófago y evidentemente es eso lo que vamos a hablar ahora. Si hubiera acá, hasta acá alguna pregunta. Bien, en esa diapositiva están viendo que hay una alta incidencia Doctor, en cierta. disculpe, no se logra observar la diapositiva. Creo que le No falta se cambiar lo. de pantalla. Sí, Entonces vamos a ver. Ahora, ahora sí, doctor. ya. Entonces están viendo en la diapositiva allí que las zonas más oscuras, del azul más oscuro, más intenso, son las zonas de mayor frecuencia del cáncer.
una alta incidencia de cáncer y se darán cuenta básicamente es toda la región asiática, Asia del Sur, África del Sur y Brasil junto con Uruguay son las zonas en donde se observa más frecuentemente el cáncer. Esto se atribuye a algunos aspectos, por ejemplo, el- en la China, por ejemplo, se ha asumido que podría ser por el hábito de fumar que tenían los chinos antiguamente. Ellos fumaban tabaco y ese hábito posiblemente los ha predispuesto a padecer este tipo de cáncer. En América del Sur, en Brasil y Uruguay, sobre todo en la zona sur, se ha asumido que ahí el consumo del mate, esas zonas consumen el mate y se asume que la temperatura del mate muy caliente puede ser un factor predisponente. Entonces hay unas ciertas explicaciones. Entonces vamos a repetir, ¿dónde es más frecuente? África del Sur, en América del Sur entre Brasil y Uruguay y en el Asia, ¿no? En China, todo lo que es el Asia, se ha visto que hay mayor componente de tumoración del esófago, o sea, cáncer de esófago. Algunas cifras que siempre es necesario tener en cuenta, el cáncer de esófago no es muy frecuente. Si lo comparamos a otro tipo de cánceres, es muy baja la prevalencia, la incidencia. Pero hay que tener en cuenta que en general se dice que la mayor parte de cánceres del tubo digestivo, en el octavo lugar, en general en los cánceres, está el cáncer de esófago. Bien, generalmente este cáncer se puede localizar en diferentes sitios, sea en la zona distal o en la parte proximal, en el cuerpo y en el tercio superior del esófago. Entonces, dependiendo de la localización, los síntomas son similares, por supuesto, no hay diferencia si se localiza parte superior o parte inferior del esófago, el síntoma es el mismo. La diferencia, es decir, la distinción que podamos tener en localización del tumor es el tipo histológico. Generalmente en la zona inferior, en el tercio inferior, predomina una forma de cáncer que es el adenocarcinoma. Pues, ese es un tipo de cáncer que lo encontramos sobre todo en la parte distal. Y es importante tomar en cuenta este tipo de cáncer porque el adenocarcinoma generalmente tiene relación con una condición que es necesario recalcarla, obesidad, tabaquismo, pero sobre todo, con esta condición que se llama esófago de Barrett. Entonces, cuando hablamos de cáncer del tercio inferior, hablamos generalmente de adenocarcinoma y esta, a su vez, se desarrolla a partir de esta condición que se llama esófago de Barrett. Entonces, ¿alguien me puede explicar en qué consiste el esófago de Barrett? ¿Alguien lo puede decir? ¿Quién ha levantado la mano? A ver, Alex. Sí, doctor. Bueno, según lo que sé, doctor, es que cuando el ácido del estómago, en este caso, atraviesa, ¿no?, el esfínter esofágico inferior y pasa al esófago, entonces este epitelio esofágico cambia, ¿no?, en este caso, de estructura y a eso es lo que se le llama esófago de Barrett, por el ácido mismo, ¿no?, que Ya, está yendo ahí. correcto. Brian, ¿algo más quieres decir? Bueno, doctor, solamente agregar que se podría considerar una metaplasia, ¿no? Donde vamos a ver que el cambio va a ser de epitelio estratificado a uno de tipo intestinal y los cambios se van a dar con el tiempo, ¿no? Solamente eso, doctor. Ya, bueno, eso es lo correcto. Bueno, los dos compañeros que ustedes entienden, la participación es excelente. Este tipo de cáncer, el adenocarcinoma,
se relaciona a la transformación del epitelio del esófago, porque normalmente es el epitelio, ustedes saben, es estratificado, no queratinizado, ese es el epitelio normal del esófago, pero en circunstancias en que hay reflujo crónico, esta parte inferior del esófago puede reaccionar transformando su epitelio hacia un epitelio de tipo intestinal, cilíndrico simple, por lo tanto. A esta transformación de epitelios se le llama metaplasia intestinal. Y a esto, estos investigadores, hay un investigador, Norman Barrett, lo describió por primera vez hace muchos años atrás, casi a 100 años, y por eso se le conoce con ese nombre, esófago de Barrett. Entonces, lo importante es que esta condición que se llama esófago de Barrett es el factor que predispone a la aparición de este tipo de cáncer, adenocarcinoma. Entonces, si recapitulamos, el adenocarcinoma básicamente se describe en la parte distal, en el tercio inferior del esófago. El cáncer que se localiza más bien en el tercio superior o en el cuerpo del esófago tiene otra forma histológica. En este caso, el tumor ya no proviene del epitelio metaplásico, sino del mismo epitelio estratificado. Entonces, el cáncer, por esta razón, se le denomina carcinoma escamoso. Y entonces, para resumir, podríamos decir, cuando el cáncer se localiza en el tercio superior o en el cuerpo, generalmente estamos hablando de un carcinoma escamoso. Por el contrario, cuando el cáncer se localiza en la parte inferior, en el tercio inferior, generalmente estamos hablando de un adenocarcinoma. Entonces, esto es lo que nos facilita saber en qué lugar se origina el cáncer. En el adenocarcinoma, el factor de riesgo más importante es el reflujo a través del esófago de Barrett. En cambio, en el carcinoma escamoso tenemos una gran variedad de factores predisponentes. Están leyendo ahí el alcohol, el tabaco, incluso dieta o enfermedades previas como acalasia, estenosis cáustica o incluso anomalías genéticas. Entonces, como ustedes verán, el escamoso sí se relaciona a estas condiciones. Entonces, lo que habíamos hablado en Brasil, ingesta de alimentos o bebidas muy calientes, es algo que hay que tomar en cuenta. O lo que habíamos visto en China, el consumo de tabaco, el opio sobre todo. Ustedes saben que en China se consumía años atrás bastante opio. Y eso ha visto pues que estas personas puedan tener relación a cáncer de esófago. Bien, la anatomía patológica obviamente es distinta. En el carcinoma escamoso vamos a tener una transformación del epitelio estratificado y en el adenocarcinoma una transformación del epitelio cilíndrico. Entonces, por eso el patólogo va a tener vital importancia al informarnos de qué tipo de cáncer se trata, aun cuando uno podría sospechar por la localización lo mismo, ¿no? Tercio inferior, adenocarcinoma, tercio medio y tercio superior, carcinoma escamoso. Bien, los síntomas en realidad son muy parecidos. Uno podría tomar en cuenta que estos síntomas, tanto el adenocarcinoma como el escamoso, tienen los mismos síntomas. Incluso como ustedes podrán estar viendo, muy parecido a una enfermedad que hemos visto la semana pasada que se llama acalasia. Entonces, como ustedes pueden ver, los síntomas pueden ser muy similares. Por lo tanto,
es a veces difícil de diagnosticar a base solamente de la clínica, más aún que los síntomas aparecen ya cuando el tumor posiblemente se ha diseminado, es decir, ha crecido de tal manera que el tumor alcanza un tamaño importante para producir disfagia. Entonces, esos son los dos problemas que tiene el cáncer de esófago, que cuando aparecen los síntomas, probablemente a ese momento ya tengamos un tumor muy avanzado. Entonces, cabe la situación de informar que para tener mejor pronóstico en el paciente, no debemos esperar a que desarrolle estos síntomas, sino precozmente. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros prevenir que una persona desarrolle cáncer o cómo podemos hacer un despistaje antes de que llegue a un tamaño importante que ya sea no posible operar? ¿Alguien me dice cuáles serían las estrategias? Por ejemplo, en el adenocarcinoma. Nadie. Camila. Sí, doctor. En tratamientos donde no se puede pegar, se podría optar por lo que es radioterapia y quimioterapia, o Ya, un bueno, tratamiento ya, paliativo si ya hay ese metástasis. bien. O sea, en realidad la pregunta no iba dirigida a eso. Cuando el paciente tiene un cáncer avanzado, metastásico, lo único que queda es terapia paliativa. Y ahí está la radioterapia, la quimio, etcétera. Es decir, hacer que el tumor no progrese. La pregunta es, ¿cómo detectar precozmente el cáncer? Y por lo tanto, nosotros podamos tener estrategias de tratamiento más exitosas. ¿Alguien tiene alguna idea? Doctor, Sí. diagnóstico, lo más sencillo sería una radiografía o una endoscopía para diferenciar con otras patologías, para tomar biopsia también. Al diagnóstico sirve, estamos de acuerdo. Tanto la radiografía como la endoscopía son útiles en el diagnóstico. Pero recuerda que este pacientito ya viene con síntomas cuando la enfermedad ha avanzado lo suficiente. Probablemente cuando el tumor es muy pequeño no tenga síntomas. Entonces, a esa persona que no tiene muchos síntomas, ¿cómo le podríamos detectar? Quiere decir que le tendríamos que hacer radiografía y endoscopía a casi todos. Esa sería la estrategia. Doctor, lo que yo pues, creo que tendríamos que tener mayor énfasis en aquellos pacientes que ya tienen antecedentes, ¿no? Es una población de riesgos, si tiene esófago de Barrett o ya tenía presencia de calasia o alguna ingesta de cáusticos, ¿no? Creo que en ellos Ya, específicamente muy la bien. endoscopia sería favorecible. Entonces, en ellos sí, dirigidos, pacientes con antecedente de estenosis cáustica, con antecedente de acalasia de muchos años o con antecedente de enfermedad de reflujo crónica que haya desarrollado esófago de Barrett. En esos pacientes hay que hacerle sistemáticamente, es decir, no hay que pensar mucho, tanto una radiografía como una endoscopía. Ahí sí, probablemente, sobre todo con la endoscopía, podemos detectar tempranamente el tumor. Entonces, es una forma, es una estrategia y por eso es importante decirles que en el cáncer de esófago interesa más que detectar, porque la verdad cuando ya hay síntomas, la enfermedad ya está muy avanzada, hay muy poco que hacer. Más que eso interesa eh, estudiar la enfermedad en población aparentemente sana. Entonces, a partir de ahí sí podemos encontrar muchas veces la presencia del cáncer. Bien, entonces, volviendo a los síntomas, ustedes estarán viendo allí, hay disfagia, baja de peso, dolor retroesternal, etcétera. Muy parecido a la acalasia. ¿Alguien me podría decir las diferencias entonces que podemos establecer con la acalasia?
¿Hay o no hay diferencias? A ver, adelante, Winnie. Sí, doctor. Primero que la calasia es más prevalente en personas jóvenes de 30 hasta 60 años. En cambio, el cáncer puede ser más prevalente en personas de mayor edad. Aparte que la calasia, eh, bueno, es más progresivo, el tiempo de enfermedad es más largo y crónico, a diferencia del cáncer que se puede empezar a manifestar entre 3 a 4 meses más o menos. Ya, perfecto. Entonces, el tiempo de enfermedad es un indicador, la edad es otro indicador, y tal vez ahí dentro de los síntomas, uno de los síntomas que se puede dar mayormente en tumor, en cáncer, es la hemorragia digestiva. Entonces, los pacientes pueden desarrollar síntomas de hemorragia digestiva, cosa que no ocurre mucho en la calasia. Entonces, ahí estarían establecidas las diferencias sutiles y que nos pueden llevar al diagnóstico de una u otra enfermedad. Entonces, para el diagnóstico es muy importante la radiografía. Esto es en todo paciente con disfagia y lógicamente acá estamos observando cómo se observa o cómo se ve el cáncer en la radiografía. Es un estrechamiento irregular, es decir, no es como la punta del lápiz de la calasia, no, en este caso, como ustedes pueden estar viendo, ese estrechamiento es irregular. Y entonces eso nos orienta pues a la presencia del tumor, pero sobre todo la endoscopía definitivamente es el examen de elección porque este nos va a permitir ver la lesión, tomar muestras para definir incluso el tipo histológico. Y entonces uno observa este tipo de tumores y que evidentemente ya no ocasionan mayor problema en el diagnóstico. Se emplean otros medios diagnósticos como la tomografía para establecer si hay metástasis. La ecoendoscopía es un examen que sobre todo para tumores pequeños, que nos permite saber hasta qué parte de la capa de la pared del esófago ha avanzado el tumor. Entonces, la ecoendoscopía no será útil. Eh, y la tomografía, obviamente, para la metástasis. Cuando hay metástasis, observamos, y acá hay una situación real con la metástasis que ocurre en el cáncer de esófago, es que habitualmente cuando la persona ya tiene síntomas, es decir, es sintomática, ya el paciente ha desarrollado posiblemente metástasis y entonces la enfermedad se hace incurable en ese momento. Por eso vuelvo a repetir, todos los esfuerzos que hagamos nosotros será para detectar antes de que presente síntomas. Ahí es probablemente donde podamos tener mejor expectativa en la sobrevida de los pacientes. Porque cuando ya, vuelvo a repetir, está sintomático, el tumor ha alcanzado un tamaño importante y probablemente en ese momento ya vamos a tener metástasis y el paciente, como uno de vuestros compañeros ha mencionado, ya se hace no operatorio y por lo tanto solamente brindaremos posibilidad paliativa, que no es tratamiento, sino palía la enfermedad. Entonces, las metástasis son frecuentes en el cáncer de esófago, sobre todo porque nuestra glándula o nuestro órgano esófago no cuenta con una lámina serosa, solamente tiene mucosa, submucosa y capa muscular, y no tiene serosa. Y entonces eso hace que cualquier metástasis hacia los ganglios cercanos puede producir la diseminación de la enfermedad. Entonces, una explicación por la cual existe metástasis tan frecuentemente, sobre todo es por la ausencia de una
de una serosa peritoneal y en lugar de esto hay solamente una capa amorfa, una capa muy delgada de, de tejido y por lo tanto el tumor se disemina más rápidamente. Bien, el pronóstico del cáncer en general es malo porque, como vuelvo a repetirlo, lo detectamos tardíamente. Ahora, si es posible detectarlo tempranamente, habrá que hacer una cirugía. Es una esofaguectomía. Y si no es posible, solamente se intenta la parte paliativa. Ya tu compañero la había mencionado, sea radioterapia, quimioterapia, nos ayudan bastante. Bien, si tuvieran hasta acá alguna pregunta, esta clase es corta porque el tema también es corto. ¿Alguna pregunta que tuvieran ustedes? ¿Ha quedado claro? Bien, si ha quedado claro, vamos a llamar lista de abajo hacia arriba. Yupanqui Pacheco, Katia, Presente, doctor. Brian, Villavicencio, Presente, doctor. Ingrid Ventura, Presente, doctor. Mari Lucero. Presente, doctor. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Julio Fernando, Denilson, Presente, doctor. Buenas tardes. Alejandro Joaquín, Josué Samuel, Buenas tardes, doctor, presente. André Aldeir, Doctor, buenas tardes, presente. Alex Paz, Doctor, buenas tardes, presente. buenas tardes. Rocío, Pau Carmaita, Doctor, buenas tardes, presente. buenas tardes. José Carlos Anderson Pardo, Presente, doctor, buenas tardes. Max Roger Palomino, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Lía Nayeli, Presente, doctor, buenas tardes. Emanuel Niño, Presente, doctor, buenas tardes. Anthony Muñoz, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Brian Muñoz, Presente, doctor. Buenas tardes. Camila Tamara Monge, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Jean-Pierre Guile, Presente, doctor, buenas tardes.